Hola amigos Acucheck, bienvenidos, soy Constanza Martínez, nutricionista. Le damos la bienvenida a nuestro primer streaming. Ustedes tenían la elección de votar por un tema y salió el tema de conteo de hidrato de carbono. Y para eso es necesario que empecemos a ver qué significa este conteo y qué es principalmente qué es hidrato de carbono. Cuando nosotros nos alimentamos, en general, cuando nosotros consumimos un alimento, estamos aportando ciertos nutrientes a nuestro organismo. Y entre eso está el hidrato de carbono o carbohidrato, que es el principal nutriente que tiene relación directa con nuestro aumento de glicemia. Por lo tanto, es bastante relevante que nosotros conozcamos qué influye y cómo deberíamos estar alimentándonos para nuestra glicemia luego de estar consumiendo estos alimentos. El tema de conteo de carbohidratos en sí es bastante beneficioso porque genera una flexibilidad con los alimentos. Y eso principalmente porque esto va a poder equiparar unos grupos de acuerdo a la cantidad de hidrato de carbono que contienen, que eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Yo sé que es bastante conocido el tema de carbohidratos en sí, de conteo, pero creo que una de las cosas que podría generar como mayor debilidad es conocer cuánto es la medida casera en sí, cómo poder prepararlo y cuánto saber en tema de cómo prepararlo en la casa. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora en el tema, principalmente de los alimentos más comunes en los que tenemos déficit y estar viendo a través de imágenes cómo es esta medida casera en sí. Recuerden que esto, como por ser un streaming, ustedes pueden estar enviando las preguntas y las vamos a estar respondiendo al final de esta charla o esta actividad. Entonces, para poder dar pase a esto, debemos mencionar y estandarizar las medidas caseras. Y uno de los componentes más comunes que nosotros ocupamos es la taza. Yo sé que en general todos conocemos, o sea, tenemos en la casa tazas, tazones de diferentes tamaños. Entonces es necesario estar mencionando cuánto debe ser o cuál es la medida de esta taza. Esta es una taza de 200 cc y esta es lo que nos va a estar ayudando para saber cuánto es el aporte de hidratos de carbono en cuanto a cereales principalmente y en temas de leguminosas. Entonces, comencemos. Vamos a hacer esta actividad dividiendo estos grupos para saber y estandarizar bien y que quede bastante claro el tema de conteo de hidrato de carbono. En cuanto al grupo de cereales y pasta, vamos a comenzar con el arroz. En cuanto al arroz o en cereales y pastas en general, nos va a estar aportando 30 gramos de hidrato de carbono. El arroz, la medida casera va a ser de 3/4 de esta taza que ya la había mencionado. Y eso nos va a estar aportando estos 30 gramos. Esto, si nosotros lo vamos a estar viendo ya desde el punto de vista del plato al momento de servir, se va a ver bastante abundante. No es una cosa que ustedes van a pasar hambre, que es uno de los temas que también se menciona mucho dentro del tema de conteo de carbohidratos en sí, de que son porciones bastante reducidas. Se ve una porción abundante, equilibrada, que principalmente lo que se busca es eso. Recuerden que hay un método que es el método del plato, donde se busca que el cuarto del plato en sí, del plato hondo, sea de cereales o que sea un alimento rico en carbohidrato, el otro cuarto sea de proteínas y la otra parte, que sería la mitad del plato, sea de ensaladas y verduras. Entonces, cuando nosotros colocamos esta porción de 3/4 de taza, se va a ver bastante equilibrada el plato en sí. Una de las cosas que podría ser como aconsejable si uno se tiene un plato hondo bastante grande en la casa es estar cambiando por el plato de ensalada para que sea más abundante a la vista, pero principalmente para poder generar esta adherencia a estar comiendo y manteniendo esta porción o esta medida casera que estamos hablando ahora. Eso es el tema de arroz. En cuanto al fideo, 3/4 de taza también nos va a estar aportando estos 30 gramos y si lo vemos también en el plato se va a ver bastante abundante, pensando de que muchos imaginan que en la mente que van a estar comiendo solamente un fideo. En cuanto a la avena va a ser aproximadamente media taza y nos va a estar aportando estos 30 gramos.
En cuanto a la quinoa, también esta media taza nos va a estar aportando. Esta va a ser quinoa en crudo para estarla midiendo. Es bastante beneficiosa y la quise incluir principalmente porque todavía no la hemos incorporado muy habitualmente en nuestro hogar, entonces es necesario estarlo incorporando ya que contiene un gran aporte de fibra que es bastante beneficioso para nosotros. En cuanto a la harina tostada, un cuarto de taza nos va a estar aportando estos 30 gramos. Ahora bien, terminando este grupo de los cereales y pastas, vamos a pasar a la parte que más nos duele como chilenos, que son los panes. Y uno de los panes más conocidos va a ser el pan ayuya. Panes en general nos va a estar aportando 30 gramos de hidrato de carbono y según su medida casera. La mitad de este pan ayuya, pensando en el pan que comúnmente se compra en la panadería, nos va a estar aportando esto. Ahora bien, si vamos a estar equiparando esta porción de pan con un pan marraqueta, batido, pan francés o como le llamen, el diente de pan francés o pan batido nos va a estar aportando lo mismo que la mitad de pan ayuya. Ahora, hay un pan que es mucho más pequeño, que es el pan especial, que es como un pan ayuya mucho más chiquitito. Ese, al momento de estarlo consumiendo entero, nos va a estar entregando el mismo aporte de hidrato de carbono que esta mitad de pan ayuya más grande o el diente de pan batido. Ahora bien, en cuanto a el pan molde, una rebanada nos va a estar aportando 10 gramos de hidrato de carbono. Entonces, si son 3, nos va a estar aportando lo mismo que lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Eso sí, hay que tener bastante claro de que es necesario al momento de, si vamos a consumir pan molde, ver en la información nutricional cuánto nos va a estar aportando en temas de hidratos de carbono, porque hay algunos que son de mayor tamaño, entonces eso lo más probable es que vaya a estar aumentando la cantidad de hidratos de carbono que tenga esa misma rebanada. Ya lo que se les menciona, o sea, lo que yo les menciono en tema de pan molde va a ser la rebanada mucho más común o la más chiquitita. Ahora, pasando al grupo de frutas, en cuanto a las cerezas nos están aportando, una cereza nos está aportando 1 gramo de hidrato de carbono. En cuanto a las frutas en general, nos aportan 15 gramos. Entonces, 15 cerezas nos va a estar aportando estos 15 gramos. Acá hay que estandarizar bien las medidas caseras. Esto requiere un poquito más de práctica en sí para poder determinar bien, porque es muy distinto estar hablando de una medida en general de sandía o de melón versus estas mismas cerezas que le había mencionado. Entonces, las cerezas quedamos en que entre 15 unidades nos iba a estar aportando estos 15 gramos. En cuanto a las frambuesas, la frutilla, vamos a estarla midiendo según la taza que ya la habíamos mencionado antes, la misma taza. Una taza completa nos va a estar aportando estos 15 gramos. Más o menos en cuanto a las frutillas nos va a estar entregando entre 6 a 8, pero sí va a depender del tamaño que se tenga de las frutillas. Ya hay unas que son mucho más grandes, por lo tanto se va a ver reducida las unidades a consumir. Ahora, en cuanto a la manzana es una unidad regular pequeña. Incluso puede llegar a ser la mitad de una, donde nosotros podríamos estar mencionando de que ya es esa unidad pequeña. En cuanto al melón y la sandía, es necesario también estarlo midiendo a través de esta taza, de la taza que ya la habíamos mencionado. La taza completa nos va a estar entregando estos 15 gramos. Yo sé que es bastante complejo porque no tenemos la costumbre de estar midiendo esto en taza, pero sí es una fruta que es necesaria estarla midiendo porque genera unas alzas de glicemia luego de haberla consumido, sobre todo si es que no lo estamos midiendo. Y esto principalmente porque lo más común es que a la sandía hay que le estar agregando harina y eso podría ocasionar mucho más aumento de nuestra glicemia luego de haberlo consumido. En cuanto a la naranja, la unidad chica también nos va a estar aportando estos 15 gramos. Las mandarinas son 3 unidades de estas chiquititas. Si son más grandes como clementinas, van a llegar a ser 2 que nos van a estar aportando estos 15 gramos. En cuanto a la pera, es exactamente igual, el mismo tamaño de la manzana, donde va a ser una unidad chica. En cuanto a la piña, va a ser 3/4 de taza
Y en cuanto al plátano, que es bastante conocido que en cuanto a una persona que tiene diabetes de estarlo prohibiendo, en realidad no debe estar prohibido, es parte de nuestra alimentación, pero sí hay que recordar que media unidad de plátano nos va a estar aportando los 15 gramos. Si es que es un plátano pequeño, se puede estar consumiendo totalmente, pero sí recordar y tener y saber de que es bastante reducida la porción en cuanto al consumo de esta mitad de plátano. Y en cuanto a la uva nos va a estar aportando entre 10 a 15 gramos, va a estar aportando estos 15 gramos de hidrato de carbono. Va a depender también del tamaño que se tenga de los granos. Si es un grano mucho más grande, vamos a tener que reducirlo a 10 granos. Y si son de estos granos más chiquititos, lo vamos a estar alcanzando a estos 15 granos. Ahora bien, en cuanto a los lácteos, ya sea leche entera, semiescremada o descremada, nos va a estar aportando 10 gramos de hidrato de carbono. Y en cuanto al quesillo y al queso, que también pertenecen a los lácteos, estos los vamos a considerar que van a ser bajos en hidrato de carbono. Cuando yo les menciono bajos, es que en realidad tienen una cantidad tan poca como 0,6 gramos, que eso no va a generar un aumento o un alza en nuestra glicemia, por lo tanto lo vamos a dejar en 0, ¿ya? En cuanto a las leguminosas, las arvejas y los choclos los vamos a estar midiendo en tazas. Recuerden que las arvejas, los choclos y las habas no pertenecen al grupo de las verduras como comúnmente nosotros lo consumimos. Estos son cereales y tienen que ser medidos en tazas. Entonces, una taza nos va a estar aportando 30 gramos de hidrato de carbono. En cuanto a la papa es como del tamaño de un huevo y medio, también va a depender del porte del huevo, pero generalmente va a ser del tamaño de 1,5 o 2. Y ese es como para que nosotros lo recordemos como medida casera. En cuanto a los porotos y las lentejas crudas, el 3/4 de taza nos va a estar aportando 30 gramos de hidrato de carbono. Y si nosotros ya no si preparamos por ejemplo, lentejas o porotos o guiso y no calculamos previamente antes de preparar la medida en taza para saber cuánto nos estaría aportando de hidrato de carbono previo, podemos estarlo midiendo en seco. ¿Cómo podríamos hacer esto? Por ejemplo, en las lentejas, estarlo midiendo en seco, sacamos todo lo que es el caldo o el líquido, medimos en la taza 3/4, por ejemplo, vaciamos en el plato y luego se agrega el líquido. Como lo van a ver en la imagen, se va a ver bastante abundante el plato, no es una cosa que lleguemos a pasar hambre, que es lo más común que se escucha dentro de esta técnica en sí. En cuanto a los aceites principalmente los aceites de oliva, los aceites de maravilla, no nos están aportando hidratos de carbono, pero otros tipos de grasas como son las almendras, las nueces y los maníes sí nos aportan hidratos de carbono. Entre eso nos va a estar aportando 5 gramos de hidrato de carbono, ¿ya? Entre eso va a estar las almendras, que más o menos 26 unidades nos va a estar aportando los 5. Los maníes 30 unidades y las nueces 5. Pero ojo que también hay que estar fijándose en la información nutricional porque por ejemplo, si lo van a comprar en supermercados, hay ciertas marcas que incluso pueden aumentar esta porción, ¿ya? En cuanto a las aceitunas, 11 unidades nos estarían aportando 5 gramos de hidratos de carbono. En cuanto a las carnes y los huevos, no nos van a estar aportando hidratos de carbono. Recordar que cuando yo les menciono esto es que sí van a estar aportando, pero va a ser tan bajo que lo vamos a dejar en 0. En cuanto a las verduras, yo sé que es bastante conocido de que hay una clasificación de unas verduras que son más dulces que otras, que van a contener más hidrato de carbono que otras. Y lo más conocido es el zapallo, la betarraga, la cebolla. ¿Cierto? Cuando nosotros degustamos estas verduras sin haberlas aliñado, sentimos ese sabor mucho más dulce en comparación a una lechuga. Y eso es porque sí contienen más hidratos de carbono, pero en general tienen 5 gramos, que en realidad si nosotros lo comparamos, como lo habíamos mencionado, con el arroz o el pan, tienen mucha menor cantidad, entonces no va a afectar considerablemente nuestra glicemia,
¿ya? Entonces también hay que tratar de perderles un poco el miedo a estar consumiendo las verduras. Recordar, como yo les había mencionado, que hay un cuarto del plato debiese ser de cereal, un cuarto de proteínas y el resto debe ser de ensalada. Por lo tanto, es necesario estarla incorporando a nuestra dieta. Recuerden que nuestra página web está presente la tabla de hidratos de carbono, por lo tanto pueden reforzar estos temas, porque yo sé que es demasiada la información y no en esta oportunidad se les va a poder quedar todo tan claro, pero sí lo pueden reforzar en nuestra tabla de hidratos de carbono, que también va a tener la porción, el índice glicémico de esa porción. Recuerden que el conteo de carbohidratos en sí no significa necesariamente que debamos consumir este alimento. O sea, no es que nuestra rutina diaria sea estar consumiendo la mitad de un pan o 3/4 de taza de arroz. Esto es para poder estandarizar y conocer cuánto nos estaría aportando o cuánto de hidrato de carbono tiene esa porción, pero no va a significar de que ustedes deben estarlo consumiendo diariamente. Lo importante acá es que ustedes conozcan cuánto debiese estar consumiendo por horario para poder saber y ustedes de cierta manera jugar con estos alimentos y así equilibrar esta glicemia luego de estarlo consumiendo. Voy a ver si es que hay algunas preguntas para estarlas respondiendo. Por ejemplo, Francisco pregunta: ¿cuántas frutas debo comer al día? En realidad esto es bastante, no es algo estandarizado. Pueden ser entre 2 a 3, pero incluso hay personas que podrían estar comiendo hasta una, porque va a depender de la glicemia en la que esté. Y por lo mismo es necesario que su equipo de salud o su médico, su nutricionista, se lo mencione para poder ver bien cuánto es la recomendación que debiese seguir tú. Paola pregunta: si yo al desayuno no quiero comer pan, ¿puedo comer fruta y cereal de mijo o quinoa? La verdad es que sí, se puede. Y a través del conteo de carbohidratos se puede determinar cuánto es la porción para poder equilibrar esto. Por ejemplo, si no quieres comer pan, una alternativa puede ser comer quinoa, o por otro lado puede ser la avena. Y eso ya sabemos que media taza de avena va a ser equivalente a la media porción de pan, ya sea de pan francés, pan batido marraqueta o la media marraqueta. Entonces la media ayuya. Entonces, por lo mismo, esto va a servir para tú poder jugar de cierta manera con estos alimentos y poder flexibilizar y no siempre comer lo mismo, porque nosotros no tendemos a comer lo mismo todos los días. Carmen pregunta: ¿cuántos gramos de carbohidratos hay que consumir diariamente? Eso va a depender de cada persona, porque hay que hacer una evaluación tanto de peso, de altura, de ejercicio físico. En realidad hay que ser bastante riguroso. A mí me encantaría darles como una estructura de cómo debiese ser, pero esto es individual. Cada persona necesita la cantidad o los gramos de carbohidratos necesarios para su organismo. Y a la vez saber cuánto consumir al día se debe desglosar por horario de alimentación. O sea, debemos saber cuánto vamos a estar consumiendo al desayuno, al almuerzo, a la once y a la cena y a colación si es que es necesario. Entonces, por eso es muy beneficioso que tu equipo de salud o nutricionista se lo esté mencionando para ustedes poder saber cuánto debiese estar consumiendo. Guillermo pregunta: ¿por qué se baja la glicemia si uno consume más carbohidratos de lo que se recomienda en el video? La verdad no sé de qué video me están mencionando, pero generalmente cuando uno está comiendo un alimento rico en carbohidratos, lo más probable es que aumente la glicemia, porque nosotros hablamos al principio que los carbohidratos en sí tienden a aumentar la glicemia porque tienen la relación más directa. Si es que se baja la glicemia al momento de consumirlo, lo más probable es que estés comiendo que sea la cantidad menor de la que tú requieres para mantener una glicemia estable luego de haber consumido tu alimentación. Mauricio pregunta: ¿prefiero las verduras crudas o cocidas? La verdad es que eso es un tema de gustos. Lo importante acá es las verduras que no estén sobrecocidas. Yo les había mencionado de que hay que tratar de perder este miedo a las verduras porque en general nos aportan 5 gramos. Acá lo que tenemos que tener ojo y tratar de equilibrar es el tema de las cereales,
y pastas, el tema de los panes y las leguminosas, que son donde tenemos mayor contenido de carbohidratos. Importante entonces que no esté sobrecocida para no estar aumentando este índice glicémico, que es otro tema, pero que sí esto podría generar que haya un aumento en la absorción de los azúcares que podría ocasionar que haya un aumento de glicemia. En cuanto a la pregunta que hace Macarena. Hola Constanza, gracias por la información súper clara. La duda es, ¿aumentan los hidratos de carbono con los alimentos integrales? La verdad es que en cuanto a los hidratos de carbono en sí no van a aumentar, pero sí es más beneficioso porque va a mantener nuestra glicemia estable por mucho más tiempo y a la vez eso, bueno, de punto de vista de la glicemia lo va a poder controlar mucho mejor y a la vez va a estar satisfaciendo mucho más, entonces es bastante beneficioso el estar cambiando estos productos que son blancos por alimentos ya integrales o que tengan mayor contenido de fibra. No va a estar cambiando los hidratos de carbono, en realidad van a ser los mismos. Lo que sí podría estar variando va a ser la porción de verse un poco más reducidas en algunos productos, pero no necesariamente en todos. Y Guillermo pregunta, ¿las mermeladas y las bebidas libres de azúcar se pueden consumir sin riesgo de alteración de glicemia? La verdad es que sí, se podría consumir estos productos, recordar eso sí, dentro de la amplia gama que tenemos de alimentos, tenemos que recordar que tenemos que mantener una alimentación balanceada y dentro de todos los grupos de alimentos en general, como valga la redundancia. Entonces, si vamos a estar consumiendo mermeladas todos los días, por ejemplo, la idea es ir aportando otros nutrientes a la dieta. Las mermeladas que son libres de azúcar finalmente tienen como principal componente o principal nutriente son hidratos de carbono. Y lo que queremos aportar como alimentación balanceada es ir incorporando otros nutrientes. Entonces, ocasionalmente, sí, lo recomiendo de que sean mermeladas libres de azúcar, pero sí estar incorporando a nuestra dieta paltas, estar incorporando jamón de pavo, quesillo y estar consumiendo de todos los grupos de alimentos. Ya, hasta el momento creo que logré responder todas. Le agradecemos por la primera conexión, por la conexión en sí del primer streaming que estamos realizando. Recuerden que mañana es el Día Mundial de la Diabetes, por lo tanto Accu-Chek tiene concurso, se lanza el segundo concurso para el premio que es el banano para poder transportar insulina, que está buenísimo. Así que atentos, se vienen sorpresas, se vienen los concursos y manténgase siempre en contacto con Accu-Chek. Recuerden que pueden estar consultando las preguntas por mensaje, por vía mensaje, nosotros vamos a estar respondiendo y a la vez nuestra línea 800 que siempre está disponible. Así que muchas gracias por su atención y los esperamos muy pronto.